¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Y hoy estamos estudiando la parte 3 de la primera carta a los tesalonicenses, ¿ok? Este estudio le recuerdo que está dividido en 6 partes. Como una carta tan chiquita, ¿verdad? La podemos dividir en 6 partes. Pues bueno, así está dividido en 6 partes. Hoy vamos a estudiar la parte 3, por lo cual les recomiendo a todas aquellas personas que no han visto o estudiado la parte uno o la parte 2, les recomiendo que vayan y la puedan ver en el canal de YouTube que tenemos en el GISA Live, ¿ok? Pues bueno, voy a repasar bien rápidamente algo básico de la carta de Tesalonicenses porque me gusta siempre que estemos en contextos. Acuérdense que la palabra de Dios, para sacarle el mayor extracto a la palabra de Dios, tenemos que estudiarla en contexto. Eso significa que tengo que estudiar a quién iba dirigida la carta, la época, los momentos, y tengo que estudiar también en aquel momento cómo era la ciudad y todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya se acuerdan que lo vimos la vez pasada, bueno, no lo vimos aquí en el estudio que tenemos de Primera Corintios, que son los domingos en la iglesia. Ahí estamos hablando y tocamos el capítulo por qué las mujeres usaban en aquel entonces velo, ¿verdad? Porque era una costumbre de la ciudad de Corintios, que era el templo donde era, digámoslo, la meca de la diosa Afrodita. Entonces todas las mujeres que andaban sin velo era como decir que eras una mujer fácil y prostituta, ¿sí? Entonces, o era sacerdota de Afrodita, ¿no? Entonces, por eso las mujeres en aquella región, en aquella época, usaban velo, ¿ok? Eso es el contexto por lo cual Pablo les dice todo eso. Entonces, por eso es importante estudiar el contexto. Aquí en por eso, si tú te fijas en las demás cartas, Pablo no mete más instrucciones acerca de eso. Y bueno, en Tesalonicenses, vamos a recordar que Tesalonicenses o Tesalón es una provincia, es una ciudad que está en Grecia hoy en día, es un puerto marítimo que en ese momento se cree que tenía una población de 200,000 personas en aquel entonces. Y según los historiadores, Tesalónica era una ciudad de mucho comercio que llegaban los barcos ahí a ese puerto y de ahí se distribuían para el centro y norte de Europa, por lo cual había un vaivén de, digámoslo, de comunicación importante. Y los tesalonicenses, cuando se convirtieron a Cristo Jesús, empezaron a predicarle a la gente que venía en barco para que se llevaran las buenas nuevas a otros lugares, pero también la gente que venía a hacer comercio del centro y norte de Europa, a hacer comercio ahí, a la ciudad, ellos les hablaban de Jesucristo para que se llevaran las buenas noticias o las buenas nuevas para allá. Entonces, hay que recordar que Tesalónica era una ciudad bastante importante y Tesalónica o la iglesia de los tesalonicenses es la única iglesia a la que Pablo dice que es una iglesia que es llena de amor, de fe y de esperanza, ¿ok? Hay que recordar que en Primera Corintios y Segunda Corintios, más bien a la iglesia de Corintios, Pablo les habla y les vive recalcando ciertas cosas de cosas graves que se cometían dentro de la iglesia, ¿no? Aquí en Tesalonicenses, Pablo no le reprocha nada a las iglesias, a la iglesia de Tesalonicenses en Primera Tesalonicenses. Lo que sí les dice Pablo es, ¿saben qué? La vez que yo estuve en Tesalónica, tuve que salir corriendo, hecho a la mocha, como decimos aquí en México. ¿Por qué? Porque pues me querían apedrear y me querían llevar delante de los jueces y los discípulos me sacaron y me llevaron a otra ciudad para que los judíos que estaban ahí, que querían hacer eso, pues no lo hicieran conmigo. Entonces Pablo dice, me faltó tiempo de estar con ustedes para enseñarles más verdades, pero el poco tiempo que estuve con ustedes, dice, pude ver que ustedes son una iglesia llena de amor, de fe y de esperanza. Y por eso Pablo escribe esta carta, para ver si la iglesia sigue en ese mismo ánimo, ¿verdad? Por eso Pablo les dejó a Timoteo y Timoteo fue a visitarlos y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces hay que recordar este contexto de la carta de Tesalonicenses, que era una iglesia en la que Pablo, si se acuerdan en Hechos capítulo 17, después vayan y lean Hechos capítulo 17 del versículo 1 al 9, se van a dar cuenta de que Pablo llegó a Tesalónica y tan pronto llegó, estuvo un tiempo ahí predicando la palabra y tan pronto ahí los judíos que no se habían convertido al cristianismo,
que estaban en contra de todo esto, pues querían apedrear a Pablo y llevarlo ante los jueces, ¿ok? Entonces, por eso Pablo tuvo que salir de ahí rápidamente. Entonces hay que recordar que es una iglesia a la que Pablo fundó, pero no conoció a tan profundidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir algo bien importante. Pablo, a pesar de que no estuvo tanto tiempo como en otras iglesias, que pasó 2, 3 años o 4 años, con Tesalónica pasó poco tiempo y aún así Pablo los llevaba en su corazón. Te voy a hacer una pregunta a ti para que te preguntes en lo profundo, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a una persona de Jesucristo? No a tu amigo, no a tu vecina, no a alguien que conoces, sino a alguien que tal vez te lo topaste en la calle, en una necesidad o algo así, y le hablaste de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que te volviste a preocupar por esa persona? No en el sentido de preocupación malo, sino en el sentido de que déjame orar por esa persona, déjame seguir orando por esa persona. Bueno, este es un recuerdo que aunque Pablo convivió poco tiempo con los tesalonicenses, nosotros tenemos que las personas que Dios pone en nuestro camino, aunque sean poco, hagamos el esfuerzo de orar y buscar siempre a esas personas para que se afiancen. Si nosotros verdaderamente tenemos amor de Cristo, tenemos que orar para que esas personas se afiancen en el camino cristiano. Y esta carta y esta parte que vamos a ver, la parte tercera, habla de eso, de que Pablo les dice en la parte uno que estudiamos, les dice, yo sé que ustedes es una iglesia ejemplar, el poco tiempo que estuvieron me demostraron amor, fe y todo lo que tú quieras que hablamos ahorita. Después Pablo les dice, yo estuve ahí con ustedes en Tesalónica, pero recuerden cómo estuve, mi presencia, cómo estuvo con ustedes, no usé palabras como hoy en día las iglesias utilizan elocuentes y todo eso, sino con poder y demostración del Espíritu Santo, dijo Pablo, ¿verdad? Y ahora la parte 3, Pablo les dice, ¿saben qué? Acuérdense que yo tuve que salir corriendo de ahí, pero mi amor y mi preocupación por ustedes no acaba. Aunque estuve poco tiempo, me sigo preocupando por ustedes. Aunque estuve poco tiempo, tengo en mi corazón el deseo de volver a verlos, porque quiero que ustedes se afiancen en Cristo Jesús. Y esa es una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. Nosotros vamos a predicar a veces, a hablarles de Cristo a las personas, ya no las vemos y decimos, pues bueno, pero tenemos que tener nosotros ese corazón como el apóstol Pablo de seguir orando por esas personas para que Dios complete la fe en ellos y si está dentro de nosotros posible, seguir nosotros ayudando a que las personas crezcan en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Espíritu Santo, este es tu estudio, tu momento, este es tu lugar. Háblanos, guíanos, ministranos, enséñanos y revélanos las 4 verdades. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque si tú nos revelas esas 4 verdades, Señor, nuestra vida será fructífera y podremos llevar mucho fruto, Señor, porque estamos conectados a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 17 en adelante. Voy a leer. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La introducción que te hice es exactamente esto. Pablo te dice, yo no estoy ahorita con ustedes en Tesalónica, no estoy con ustedes, hermanos, pero aunque no esté presente, mi corazón sí lo está con ustedes. Es decir, sigo orando por ustedes, sigo buscando la manera de tener noticias de ustedes y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces dice, más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Aquí es una pregunta hacia adentro. Tú procuras con mucho deseo. Ya no te voy a hablar de los que les hablas de Cristo, aunque ya no los ves. Procuras con mucho deseo ir a la iglesia para ver a tus hermanos el domingo para que juntos se edifiquen y crezcan en la fe. Si no lo estamos procurando como un deseo, algo está mal en nuestras vidas. Nosotros tenemos que procurar lo más posible, desear ver a nuestros hermanos en Cristo, no en un café, no, en la comunión de todos los santos, de todos los creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer.
Te lo dejo de tarea. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Te das cuenta el deseo de Pablo? Una y otra vez yo quise ir. Siempre que tú te propongas algo de corazón, que Dios te está hablando, que algo, siempre va a haber oposición en la obra del Señor. Siempre. Fíjate lo que dice, pero Satanás nos estorbó. Aquí hay dos cosas que entender. Hoy en día hay una enseñanza, una mala enseñanza en el camino cristiano, donde te dicen los predicadores de hoy en día, si pasa es porque Dios te abrió puertas y porque Dios quiso, ¿verdad? Pero si no pasa es porque Dios no quiso y porque Dios no te abrió puertas, ¿cierto? Decimos así. Ah, bueno, la puerta se cerró, entonces Dios no quiere que pase por ahí. Eso es una mentira, eso no es de Dios. Jamás, jamás vas a encontrar una enseñanza bíblica que diga eso. Fíjate lo que dice aquí. ¿Quién le cerró la puerta aquí? Satanás. Si a nosotros se nos cierra esta puerta, ¿qué decimos? Bueno, pues fue Dios. Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues bueno, no quieres que vaya, pues no voy, está bien, ya entendí. No, no es así. ¿Sabes qué te da la seguridad de hacer algo que Dios quiere que hagas y que la puerta esté abierta y aunque Satanás la cierre, se va a abrir la seguridad de tu comunión con Dios? Cuando tú oras con Dios, hay un fuego en tu Espíritu Santo que está ardiendo tanto que no importa que Satanás te estorbe tanto, yo voy a ir. A lo mejor ahorita no pude ir, pero voy a ir. Y Pablo después fue a Tesalónica después, tiempo después, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces hay dos cosas que te dije. Lo primero es que eso es una mentira, que si Dios quiere que pase, abre la puerta, y si Dios no quiere que pase, no abre la puerta. No, no, eso es una mentira. Eso es el trabajo, eso que la gente dice es porque no quiere tener una comunión íntima, no quiere pagar el precio cristiano de tener una comunión íntima y profunda con Dios. Yo te aseguro que si tú tienes una comunión íntima y profunda con Dios y Dios te está hablando acerca de un tema y tú lo buscas en oración, sales de la oración por un tiempo, tú ya sabes en tu corazón lo que Dios quiere que hagas. Y aunque Satanás te cierre la puerta, tú no vas a decir, bueno, Señor, me la cerraste. No, tú vas a decir, no, Dios me dijo que lo hiciera. Y no fue Dios el que me cerró esa puerta, fue Satanás. Y aunque me estorbe Satanás, yo voy a seguir adelante. Sí me explico la diferencia. Pero hoy en día el cristiano no quiere pagar el precio de orar, de buscar a Dios, de pasar tiempo en su comunión con Dios. Pablo sabía que Dios le había dicho, ve a Tesalónica, ve a la iglesia de tesalonicenses y completa lo que les falta a ellos en la fe. Bueno, Pablo tenía el propósito, pero Satanás le estorbó. Segunda cosa que nos enseña este versículo. Todos aquellos que queremos hacer el propósito de Dios, nos va a estorbar Satanás. Si tú no estás haciendo el propósito de Dios, no te va a estorbar Satanás. ¿Qué te quiero decir? Prepárate para buscar a Dios. Escúchalo y obedécelo. Y cuando lo obedeces, ten claro que vas a enfrentar oposición, resistencia. Hoy hay un mal evangelio llamado que todo es camino color de rosa. No es así. En el cristianismo no es todo color de rosa. Tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que pasar por el fuego. ¿Qué dice la Biblia? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Tengo que pasar por el fuego, tengo que pasar por el agua, pero no me va a pasar nada. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 23? Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Ahí están mis angustiadores. No dice que Dios los quitó, te dice, ahí están en presencia tuya. Tú estás comiendo, pero la mesa es un banquete grande y tú puedes comer tranquilamente ese banquete, aunque tus angustiadores estén ahí porque no te pueden tocar. ¿Ahora estás entendiendo? Cuando tú verdaderamente quieras hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida, vas a enfrentar oposición. Si no estás enfrentando ahorita oposición en tu vida, es porque no estás caminando en propósito. Hay una frase en el Quijote de la Mancha que me gusta mucho que va Sancho Panza y Don Quijote por el camino y venían los perros ladre y ladre, ladre. Y luego dice Sancho Panza, dice, mira, Don Quijote, los perros nos vienen ladrando. Y Don Quijote voltea y le responde a Sancho Panza, eso significa que andamos en el camino o que vamos por el camino. Cuando tú enfrentas oposición, tú estás en el camino correcto de Cristo Jesús.
porque el diablo no quiere que avances. El diablo lo que quiere es desanimarte para que no avances. Y vuelvo un pasito atrás a lo primero que les dije. Ahora, si el diablo introduce una filosofía hueca donde dice que si se te cierra una puerta, Dios te la cerró para que no pases o porque Dios no quiere, ¿te das cuenta? ¿Quién te venció? ¿Quién te desanimó? El diablo. Hay mucha gente, he visto mucha gente. Tengo una amiga hoy en día que, que Dios le llamó a abrir una iglesia, levantó una iglesia por un ciertos 2, 3 años o 4 años y de repente este, dijo, ya la voy a cerrar porque Dios ya me dijo que la cerrara y la voy a cerrar la iglesia. Y yo me quedé así, ¿cómo que Dios te dijo que la cerrara? Cuando me puse a investigar un poquito más con los que iban a la iglesia cercana, pues resulta que esta amiga, que es pastora, conoció un chavo que no es cristiano y se enamoró tanto de ese chavo que no es cristiano y le pesaba ahora las cosas de Dios. Duró un año pesándole las cosas de Dios. Duró un año pesándole hacer el servicio los domingos. Era pequeña su iglesia, eran 10 15 personas. Duró un año pesándole todo. Y ella dijo, es que Dios ya me cerró la puerta y no quiere que vaya por ahí. No es así. No es así. Cuando Dios nos da un propósito, ese propósito no tiene fin. Ese propósito sigue adelante. Entonces tengan cuidado porque el que los está estorbando es Satanás y los quiere desanimar. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Pablo hablando, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Fíjate lo que Pablo está diciendo. Mi esperanza, mi corona, el día que yo los vea, cuando Jesucristo venga, son ustedes, es verlos a ustedes que estén afianzados en el camino de Dios. Esta es otra pregunta. ¿Tú tienes un pastor que se preocupa así como Pablo por ti y que te diga, voy a poner aquí Alma, yo por eso paso tiempo contigo, el pastor que te diga, ¿verdad? Paso tiempo contigo hablándote la palabra de Dios, enseñándote, discipulándote, porque quiero que la corona brille, la que Dios me va a dar por discipularte a ti. ¿Cuándo un pastor se preocupa tanto por eso? Esos son los verdaderos pastores que nosotros debemos de apreciar, de buscar, hombres que quieren que tu corona se pula para que el día de mañana esa corona sea para gloria y alabanza de Cristo Jesús en su venida. ¿Cómo se pule esa corona? Fíjate lo que vamos a seguir adelante más adelante. Bueno, voy a leer otra vez el versículo 19 muy rápido. Por lo cual es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿Te estás dando cuenta? Pablo está diciendo, mi gozo son ustedes, mi corona son ustedes. Nosotros debemos de buscar líderes que se preocupen verdaderamente por nuestras almas, líderes que verdaderamente se preocupen por crecer, que tú y yo crezcamos en Cristo Jesús. Yo debo de buscar un líder, que ese líder me pula, me enseñe y me ame tanto que me corrija las veces que sea necesario. Yo he conocido amigos cristianos que han estado en iglesias, cristianos maduros, que han estado en iglesias pero tan pronto andan un poquito medio choquillo o un poquito con ciertas cosas y el pastor lo corrige, se enojan con el pastor y se cambian de iglesia. Conozco otros cristianos maduros también en el Señor que se cambian de iglesia a iglesia porque cuando empiezan a profundizar en una iglesia y a conocer más el pastor y el pastor se da cuenta que tienen conocimiento y que son maduros y el pastor los empieza un poquito como que a meter al liderazgo y ellos se resisten un poquito porque no quieren que el pastor los corrija. Entonces ahí es donde dicen, Dios ya me cambió de iglesia, ya me voy, pastor, nos vemos y se cambian. ¿Te estás dando cuenta? Nosotros tenemos que apreciar esos pastores, no correr de ellos. Versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atena y enviamos a Timoteo, nuestros hermanos, nuestro hermano, servidor de Dios. Fíjate lo que dice Timoteo, mi hermano en Cristo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Fíjate, fíjate qué ternura de pastor, qué
Qué hermoso tener un pastor así que diga, ya no soporto el no verlos. Les voy a enviar a alguien para que los edifique en su fe. Les voy a enviar a Timoteo para que vaya y lo siga afirmando. ¿Por qué creen que en la iglesia se tiene, a veces las personas dicen, "No, oye, pues tantas cosas en la iglesia"? Sí, hay iglesias que tienen activities, ¿ok? Esas activities, no estoy hablando de esas activities, estoy hablando de las verdaderas actividades para tu crecimiento. Porque hoy hay iglesias donde te dicen, servicio de mujeres, servicio de hombres, servicio de esto, aquel otro. Y tú vas y no es una enseñanza, es un convivio. Son 10, 15 minutos de una plática donde tocan un versículo y así, así. Y pues bueno, yo creo que esto, que el otro y listo. No es así, esto no es así. Cuando usted va a pasar tiempo, porque es el culto de señoras, o es el culto de varones, o lo que usted quiera, el día de adolescentes. Mira, te voy a poner un claro ejemplo. Hoy en día los adolescentes pierden tanto el tiempo con actividades que les hacen en las iglesias. Es que son jóvenes y tenemos que conectar y acomodarlos. No hay nada más hermoso que tener el tiempo que tenemos para edificar a los jóvenes y adolescentes. Y muchas iglesias se lo pasan en actividades con los jóvenes y adolescentes y no los edifican. Yo no estoy diciendo que no hagas una actividad o dos para romper el hielo, para traerlos y volverlos a poner. Hay iglesias donde todo el servicio es correr, brincar, brincar y correr, y nomás les ponen tres, cuatro versículos. No es así. Nosotros tenemos que entender que aquellos pastores que se esfuerzan verdaderamente por llevar una temática, por llevar un plan de estudios, por llevar esa palabra para edificar a los hombres, a las mujeres en cada día de la semana o a los jóvenes, nosotros tenemos que valorarla, porque esos pastores son como el apóstol Pablo que dice, yo ya no soporto verlos. Yo quiero afianzarlos en su fe y como no estoy y no puedo ir, les envío a Timoteo. O les envío un WhatsApp, o les envío ahorita estudios, o les envío, etcétera. ¿Sí me explico? Es lo que está aquí diciendo. ¿Cuál es el fin que Pablo les envió a Timoteo? Fíjate cuál es el fin. La parte final del versículo 3. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Te estás dando cuenta? Quiero que te afiances. Quiero que confirmaros es, quiero que te afiances en tu fe. No solamente que te afiances, sino ahora te quiero exhortar a que sigas adelante. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aquí hay dos cosas. ¿Cuál es el contexto? ¿Te acuerdas del contexto que te dije al principio? Que Pablo fue a Tesalónica y estuvo un ratito con las personas, pero se armó un alboroto, lo puedes ver ahí en Hechos 17, ¿qué dijimos? 17, 19, Hechos 17, lo puedes ver ahí. Se armó un alboroto tan grande que tuvieron que sacar a Pablo de ahí porque lo iban a apedrear. Bueno, ¿tú crees que se fue Pablo y se acabó el alboroto? No, no, se fue Pablo y el alboroto siguió encendiéndose por todos lados. Entonces, ¿qué pasaba? Perseguían a los cristianos. No los perseguían para matarlos, los perseguían solamente para, porque estaban, los perseguían porque ellos mismos seguían predicando la palabra de Dios, ¿ok? Los perseguían. Estaban pasando por una gran tribulación los tesalonicenses. Estaban pasando por una gran persecución, no de muerte, pero sí una gran persecución de donde los golpeaban, donde los querían llevar delante del juez, de los romanos, donde les impedían hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Por eso Pablo, fíjate lo que dice en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, ¿ok? Pablo dice, yo me tuve que ir de ahí, pero se hizo un zafarrancho ahí pues se hizo un alboroto y como se hizo un alboroto, quiero saber cómo están, pero también quiero que entiendan una cosa, que estas tribulaciones saben que no son producto de humano, ni son producto de algo terrenal, sino que todo el cristiano tiene que pasar por estas tribulaciones porque la luz está llegando a esa ciudad. Y cuando la luz llega a esa ciudad, las tinieblas quieren apagar la luz, pero las tinieblas no pueden apagar la luz. Dice ahí, fíjate lo que dice la parte final, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes que como cristiano
¿Estás puesto para las tribulaciones de este mundo? La Biblia dice, en el mundo tendréis tribulación, aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido el mundo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No hay evangelio de color de rosa, no hay evangelio con un camino de pétalos de rosa. Es un evangelio donde el verdadero creyente va a pasar por tribulaciones, va a pasar por persecuciones. A lo mejor no como las persecuciones que están ahorita en África y ese tipo de cosas, no, pero van a pasar persecución. El verdadero creyente siempre tiene que entender que estamos puestos para pasar esas tribulaciones. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás pasando por tribulaciones o has pasado por tribulaciones hace poco? Si no estás pasando por tribulaciones o por oposición, es porque probablemente no estamos siendo efectivos en el reino de Dios. Cuando nosotros estamos siendo efectivos en el reino de Dios, siempre va a haber oposición y va a haber ese tipo de tribulaciones, ¿ok? Porque Satanás quiere amedrentarnos, pero recuerda que la Biblia dice, confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, aunque vengan tribulaciones, nosotros confiamos en Cristo. Fíjate, te voy a dar tres versículos que hablan de la victoria de Cristo para que sepas que a pesar de las tribulaciones somos más que vencedores, ¿ok? El primero está en Romanos, no vayan para allá, nomás lo voy a leer, en Romanos capítulo 8, versículo 37. Fíjate lo que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y lo dice, por lo cual estoy seguro ni que la muerte, perdón, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. ¿Te das cuenta? No hay tribulación que te pueda separar del amor de Dios, pero fíjate lo que dice el versículo 37. Antes, en estas cosas somos más que vencedores. Entonces, tú ya venciste. Te voy a dar otro versículo de victoria. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a dar otro versículo de victoria. Capítulo 2 Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, no una vez o una que otra vez, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, bienvenida a las tribulaciones, porque no nos vamos, dice el autor de Hebreo, porque nosotros tenemos fe para seguir adelante y no somos de los que nos volvemos para atrás. La pregunta es, ¿tu fe está tan afianzada que tú puedes decir que aunque vengan tribulaciones, yo sigo caminando en Cristo? Yo conozco muchos cristianos que piensan que su fe está madura, pero tan pronto vienen tribulaciones, dejan de leer, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia. Es que estoy desanimado, es que no sabe lo que me pasa. No, señores, te voy a dar una clave. Tú ni yo podemos dejar de leer, orar, nuestra comunión con Cristo, ni de asistir a la iglesia. La Biblia dice, no seas perezoso y no hagan como en Hebreos que dice, no dejen de asistir a la iglesia como algunos tienen por costumbres. ¿Por qué es importante asistir a la iglesia? Porque escuchamos palabra de Dios, porque estamos todos los hermanos juntos, unidos con un solo propósito, aunque no todas las iglesias lo hacen, pero bueno, está bien. El único propósito es adorar a Jesucristo todos juntos, porque nuestra vida es una vida de adoración de lunes a domingo. Muchas personas piensan que se juntan y que le piden perdón a Dios y que el domingo levanto mis manos. Eso no es adorar, eso es un performance. Adorar, dice la palabra, que es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Nacido de nuevo con un corazón nuevo, dispuesto a obedecer a Dios. En verdad, conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo creo, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces, no hay mayor adoración que yo darle mi vida a Cristo, caminar en su verdad y obedecerlo en todo. Por eso de lunes a domingo yo puedo, perdón, de lunes a sábado, llega el domingo, yo puedo ir el domingo y adorar todos juntos con los hermanos. Pero hoy en día, con tantas iglesias, con tantas mezcolanzas, con iglesias que van 1000 personas y que no sabes quiénes son los del fondo de atrás y que la mayoría de esas iglesias o la mitad de esas iglesias van personas que no son cristianos, simpatizan con la palabra de Dios. Quiero que te pongas un día que vayas a esas iglesias y preguntes con las personas que se sienten atrás. La mayoría de ellos van porque se siente bonito. Acabo de conocer una persona que me dijo, oye, Adrián,
yo vi tu testimonio y me gusta tu testimonio. Fíjate que yo también fui cristiano. ¿Cómo que fui cristiano? Sí, fui cristiano. Yo también experimenté eso de Dios. Es bien bonito cuando tienes problemas y todo eso. Yo me acababa de divorciar y tuve problemas y todo eso y me acerqué a Dios y estuve muy deprimido y alguien me habló de Cristo y me acerqué a Cristo y estuve yendo a la iglesia por 3, 4, 5 meses y me sentí muy padre. Dice, y luego conocí a una mujer con la que estoy casado hoy en día. Pero como ella era católica, pues me dijo el catolicismo, el cristianismo o yo. Y pues acabo, me quedé en el catolicismo, pues el catolicismo y el cristianismo es lo mismo, según él, ¿verdad? Y le dijo, ¿ya no vas a la iglesia? Y me dijo, no, ya no voy a la iglesia por ese tema, pero pues ya tengo 2 años casado con ella, y que esto, que lo otro, y que bla, bla, bla. Y le digo, la iglesia está llena de personas así. No tienen una convicción de quién es Jesús. La verdadera convicción de Cristo la tenemos que tener nosotros, no en la iglesia, sino cuando le di mi vida a Cristo. La vez pasada también estaba hablando con una amiga que le estaba diciendo, ¿sabías que la iglesia no está hecha para los no creyentes? Entonces, ¿cómo? Dice, entonces no puedo invitar un amigo no creyente a la iglesia. No deberías de invitar a un no creyente a la iglesia. No deberías. Por eso se llama iglesia, porque es el cuerpo de Cristo Jesús. Están los que creemos en Cristo Jesús y los que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo le hago para evangelizar a alguien? Ah, tú lo has dicho. Evangelizar no es dentro de la iglesia. Si tú vas a evangelizar a alguien dentro de la iglesia, entonces no es la iglesia. La evangelización es de puertas para afuera. Tienes la calle, tienes todo el momento para evangelizar, pescarlo y traerlo a la iglesia para que crezca la iglesia. Wow, Adrián, la verdad nunca lo había visto así. Me dice, pues sí. Ahora entiendes por qué tantas iglesias, en lugar de afianzar a las personas y confirmarlos en la fe, en lugar de hacer eso, se enfocan más en los perdidos dentro de la iglesia. Cuando los perdidos están fuera de la iglesia, tenemos que ir por los perdidos. Amén. Pero bueno, por eso cuando vienen las tribulaciones, la mayoría de ellos se aparta. ¿Por qué se aparta? Porque no están firmes, no tienen una convicción, tienen una emoción. Versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, gloria a Dios, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Te das cuenta la hermosa preocupación de Pablo? Yo te invito a que la próxima vez que le hables a una persona de Cristo tengas esta misma preocupación. Yo a esa persona le voy a pedir su teléfono, voy a estar orando por él y le voy a pedir su teléfono para mandarle versículos, para invitarlo acá, o sea, para seguir orando por esa persona, seguir que esa persona siga adelante en la fe. Fíjate lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 5. Dijo, por lo cual yo no pudiendo soportar más, ¿te das cuenta que otra vez dice Pablo, ya no puedo soportarlo? En el capítulo 3, esta parte es la segunda vez que dice, eh, ya no lo puedo soportar. Envié para informarme de vuestra fe. Es decir, los dejé yo listos, aceptaron a Cristo Jesús. Les enseñé algo de Cristo, pero me tuve que ir de ahí porque me querían apedrear y me sacaron. Estoy ahora separado y tengo meses que no los veo, pero me urge saber cómo están ustedes de vuestra fe para que el enemigo no los tiente. Dice Pablo, yo he orado por ustedes. Si tú te acuerdas en el capítulo 1, Pablo dice que él oró por que siga orando para que su fe no falte, para que su amor siga creciendo. ¿Te das cuenta que? Y dice una y otra vez, todos los días oro por ustedes. Qué hermoso tener un pastor así, pero también qué hermoso ser una persona así en Cristo Jesús. Y dice ahí el apóstol Pablo, dice, y envié a informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. ¿Te das cuenta la responsabilidad que tenemos cuando también les predicamos a las personas de Cristo Jesús y podemos tener un contacto con ellos? Cuando tú tienes un alcance con las personas y les hablas de Cristo y puedes estar al pendiente de ellos, tenemos que verdaderamente poner nuestro corazón en esas personas, porque el tentador va a venir a tentarlos. ¿Para qué? Para que se aparten de su fe. ¿Te acuerdas qué dice la palabra en la parábola de la semilla? ¿No se acuerdan que dice? Bueno, se las voy a leer para los, no vayan para allá, pero para los que quieren.
Es Lucas, creo que es Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador, versículo 12. O sea, todos saben la parábola del sembrador, no la voy a leer aquí. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, el tentador que Pablo está diciendo. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Estás comprendiendo esa parte? Porque es importante no solamente dejar a las personas cuando les hablamos de Cristo, sino seguirlas edificando entre la medida que nos sea posible. Yo te invito a que el día de hoy, ahorita que terminemos, ores y que le digas a Dios, Dios, dame un corazón tan ferviente de que cuando le hable a las personas tenga tanto amor que quiera edificar su fe, Señor, y estar al pendiente de ellos en la medida que me sea posible. Amén. Ah, ok. Y luego vamos al versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, es decir, envió a Timoteo y a Timoteo le trajo las buenas nuevas a Pablo. Y fíjate lo que dice. Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Dice Pablo, por fin llegó el hermano Timoteo, me trajo buenas noticias. Si Fíjate qué hermosa preocupación del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, cuando llegó Timoteo, se reconfortó su corazón y dijo, wow, me trajo buenas noticias. Yo he orado por ellos, en el capítulo 1, voy a recordar el capítulo 1, versículo 3, versículo 2 y 3. Fíjate lo que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, perdón, del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe y el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 que leímos, es la respuesta de lo que Pablo oró. ¿Qué nos quiere decir esto? La próxima vez que tú pienses que por tu oración nada va a pasar sobre aquella persona que le hablaste de Cristo, estás muy equivocada. Satanás te quiere tentar para que no sigas orando por esa persona, porque si no, esa persona se va a edificar en Cristo Jesús. ¿Estás dando cuenta la importancia que tenemos cuando les hablamos de Cristo? Tenemos que seguir orando por esas personas para que Dios siga edificándolos en el amor, en la fe. Y que esas personas, te das cuenta que esta oración fue contestada por el apóstol, por Dios. Se la contestó el apóstol Pablo. La misma oración que hizo en capítulo 1, versículos 3, cuando mandó a Timoteo y vino y regreso, dijo el apóstol Pablo, Timoteo me dio las buenas noticias, que nuestras oraciones cayeron en buena tierra y que ustedes están firmes en el amor y en la fe, que es lo más importante, y en la esperanza. ¿Te estás dando cuenta esa parte tan importante? Te invito a que la próxima vez que le hables a alguien de Jesucristo, te la lleves tan profundo en el corazón y que ores por esa persona para que Dios lo afiance, le dé fortaleza en el corazón para que crezca en el amor y en la fe. Voy a volver al versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. No solamente fue el amor y la fe, sino también los tesalonicenses tenían el deseo de ver a Pablo, el deseo de ver a Pablo. Esta es una pregunta también. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste ver de una manera buena a tu pastor o a tu pastora o a tus líderes? Porque ellos lo único que te hacen es edificarte en la fe. Te invito que la próxima vez que vayas a tu iglesia, vayas con el deseo, uno, de ver a tus hermanos, bueno, de adorar a Cristo, de ver a tus hermanos y crecer en la fe, pero también con el deseo de querer ver a tus pastores, a tus líderes,
de decir, ellos se desvelan por mí, ellos se preocupan por mí, ellos oran por mí. O sea, este crecimiento que yo estoy teniendo en mi persona no es mío propio, es la oración, el resultado de la oración de ese pastor que me está predicando y que me está enseñando en la iglesia domingo tras domingo. Entonces, yo tengo que tener un deseo de agradecimiento, tengo que tener un deseo. La mayoría de las personas no tienen un deseo, cristianos no tienen un deseo de ir a la iglesia para ver al pastor y la pastora, para abrazarlos, amarlos y decirles gracias. La mayoría no. Nosotros tenemos que ver a nuestros líderes con tanto amor, por tanto gozo que se sacrifican por nosotros. Versículo 7. Pero ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo dice, yo no importa la tribulación que yo estaba pasando ni nada, dice, fui consolado al oír de la fe de ustedes, que andan bien, que su fe está firme, que nada los está moviendo. Tener un pastor así vale la pena, un pastor que se goza por verte crecer. Yo me gozo cuando a las personas las veo crecer en Cristo Jesús. Yo me gozo cuando aquel que tenía poca revelación empieza a crecer en esa revelación. Yo me gozo cuando aquella persona que antes no oraba por los enfermos, de repente la veo orando por los enfermos. Y yo me gozo de que las personas eh, lleven su fe s- más allá. Versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjate lo que el apóstol Pablo dice, yo vivo si ustedes están firmes en el Señor. Lo único que quiero es verlos firmes en el Señor. Qué hermoso líder. Y eso no te lo digo ahora para tus pastores, te lo digo para que tú te conviertas también en ese líder, que te dé gozo, que el gozo que debe traerte el ver firmes al Señor las personas a las que les predicas de Cristo. Vamos a poner tal vez no las personas que te topas tanto en las calles, pero tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecino, tu prima, el de la esquina, el del trabajo, aquellos que ves más constantes, nosotros tenemos que estar felices para que esos se afirmen en el Señor. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Fíjate lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué acción de gracias yo le puedo dar a Dios por todo este gozo que yo siento por verlos firmes a ustedes? Hermoso pensamiento de un buen líder al cual nosotros tenemos que aprenderle mucho de liderazgo. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y fíjate lo que sigue, y completemos lo que falta de vuestra fe. Hijo, eso. Tener un líder así es hermosísimo. Ser un líder así, un cristiano así, es hermosísimo. ¿Piensas que este versículo está escrito para los pastores? No, ese versículo está escrito para ti y para mí. Es decir, tú y yo tenemos que ser personas que estemos orando. No te estoy diciendo que desde las 6 de la mañana que te levantes hasta las 12 de la noche estés orando. No, lo que Pablo está diciendo, me levanto y por lapsos del día oro a Dios por ti, o sea, por los tesalonicenses. ¿Para qué? Para que podamos verlos y así completar vuestra fe. Es decir, Pablo lo que quería era volver a Tesalónica para volverles a enseñar más cosas de Cristo Jesús. Eso es hermoso. Y a Pablo no le pagaban. ¿Sí me explicó? O sea, su amor era genuino y natural por esos tesalonicenses. Ahora, esto es algo que quiero que veas para que busques a líderes así, que oran por ti, líderes que oran por ti para que tú crezcas en la fe y que cuando ellos te ven los domingos, ellos complementen tu fe. Pero déjame decirte una cosa, las iglesias de hoy en día no les importa mucho esos temas, porque lo único que quieren es gente. ¿Tú piensas que una iglesia que no que toca 3, 4 versículos está completando tu fe y el resto de la predicación solamente es palabra de hombre, donde sí es que, por ejemplo, esta experiencia que me pasó y así, así? Eso es
palabrería humana, no tiene el poder de Dios para cambiar y edificar tu. Fíjate bien, ¿qué dice Romanos 10:17? No se lo van a saber, ¿verdad? Bueno, se los paso de tarea. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír a un predicador que está hablando cosas? No, por el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios es tan importante que se predique y se enseñe de una manera donde todo esté a la exposición y a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, muchas iglesias de hoy en día no están completando la fe. Es decir, ¿por qué crees que esas iglesias son bebés? La mayoría son bebés. ¿Por qué? Porque no completan la fe. ¿Sí me explico? Salte, huye de esas iglesias. Tengo muchos amigos, mira, tengo unos amigos que me acabo de topar hace tiempo, hace unos días, y me dice, fíjate lo que me dice mi amigo, ¿sabes qué, Adrián? Uno dijo, perdí 9 años, el otro dijo, perdí 16 años en una iglesia hasta que Dios me abrió los ojos, me sacó de ahí y me di cuenta que me falta mucho en la fe. Dice, no culpo a mis pastores porque me faltó mi tiempo también para yo meterme más en la palabra de Dios. Pero yo me quedaba con la pura palabra que daban los pastores y leía la Biblia y así, pero me di cuenta que mis pastores no me enseñaban. Qué triste pasar 5, 10, 15 años en una iglesia donde no te enseñan la palabra de Dios, donde parece que están edificando o completando tu fe, pero no. Vuelvo a repetir versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. Tú tienes líderes así, ámalos, aprécialos, esos líderes que te están orando por ti día y noche. Tú te tienes que convertir en esa clase de persona también, para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falta vuestra fe. Tú tienes que sentir amor por tus pastores, por tus líderes. Tú también tienes que sentir amor por las personas que le estás predicando y hablando de Cristo. Y acuérdate que un propósito de irlos a ver es edificarlos en la fe. Así es que recuerda la próxima vez que vayas a la iglesia, ve porque quieres ver el rostro de tus líderes y porque quieres ser edificada en la fe o edificado. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Aquí se está encomendando Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que leímos en el versículo 18 del capítulo 2 que Satanás les estorbó. Entonces por eso Pablo dice, ahora Padre, te dejo mis caminos, te dejo a ti. Yo sé que en otro momento los voy a ver, no cuando yo quiera, pero yo sé que en otro momento voy a ir a Tesalónica. Versículo 13. Para que, fíjate lo que dice Pablo el apóstol. Voy a leer otra vez el 12. Dice, y el Señor perdón, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Te voy a hacer unas dos preguntas aquí. ¿Tú estás creciendo en Cristo Jesús? ¿Estás leyendo la Biblia lo más que puedes? No te estoy diciendo que te la pases pegado a la Biblia. Vamos a suponer, aquí hay muchas mamás y papás. Tengo tiempo de mamá y trabajo y tengo mis hijos y todo eso. Sí, Dios nos llama a no descuidar. Lo más importante no son tus hijos, lo más importante es tu cónyuge, ¿ok? Lo segundo son tus hijos, ¿ok? Hay que recordar que el matrimonio es un pacto. Los hijos no son un pacto, son una bendición de ese pacto. Entonces, lo más importante es tu pareja, tus hijos, pero antes de eso es Dios, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo ese orden, ahora, si vamos a suponer que tú eres una mamá y que tienes hijo y trabajo, si tú tienes esto, entonces, o un papá también, vamos a suponer eso, entonces yo a lo mejor lunes, martes y miércoles, mis días son muy cargados porque por los niños, al colegio, actividades y lo que tú quieras, y paso media hora leyendo la Biblia. Ok, perfecto. Pero el sábado o el viernes o otro día, yo tengo que buscar un espacio de intimidad con Dios. Es mi responsabilidad. Me pongo de acuerdo con el cónyuge para que se lleve a los niños, o me pongo de acuerdo yo para esto, o separo un tiempo. Les voy a contar una historia. Yo cuando salí de la cárcel no tenía, no ten- tenía un trabajo en un rancho que era a 1 hora de donde yo estaba, más o menos.
me tenía que levantar todos los días a las 6:30 de la mañana para llegar allá a las 8:30 de la mañana al rancho. Trabajar de 8:30 de la mañana y me regresaba a las 6 de la tarde aproximadamente para estar en mi casa a las 8. Después, más o menos como a las 7:30, 8 llegaba. Después tenía que estar con mi hija, que tenía 4 años de no verla casi por estar en la cárcel, convivir con ella, aprender, después estar con mi esposa para platicar y todo eso. Y después, pues ya eran las 12 de la noche y a veces me daban las 12 y me encerraba en el baño a leer la Biblia y mi esposa me encontraba tirado en el baño leyendo la Biblia y me tenía que levantar otra vez a las 6 de la mañana e irme. Así lo estuve haciendo por 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque quería seguir avanzando. ¿Siempre fue así? No, después se dieron otras oportunidades, cambié ese trabajo, etcétera, 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 y se van acomodando. Hay que entender que nosotros tenemos que hacer tiempo para Dios, y eso es lo que te quiero decir. Tú tienes que buscar hacer el tiempo para Dios. Nadie lo va a hacer por ti el tiempo. Nadie lo va a hacer. Tú eres la persona que tiene que buscar el tiempo con Dios, ¿ok? Bueno, versículo 12 y 13 y con esto cerramos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Dos cosas en las que tú tienes que crecer. El Señor os haga crecer el Señor os haga crecer y abundar en amor. De acuerdo a Romanos capítulo 5 versículo 5 dice que todo el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón. Entonces, tú tienes la capacidad de amar como Dios ama. Tú me dirás, pero pastor, pues, ¿cómo que yo tengo la capacidad de amar como Dios ama si pues yo no puedo amar como Dios ama? Tú tienes la capacidad, lo que no tienes ahorita es el conocimiento. Tienes que crecer, como dice el apóstol Pablo, en ese conocimiento de amar como Dios ama. Y lo único que te da ese conocimiento es leer la palabra para entender el amor de Dios como ama al hombre y a las personas. Para yo amar a mi cónyuge, a mis hijos, a las demás personas. ¿Me estás entendiendo? No hay pretexto. El cristiano que no quiere amar más es porque no quiere crecer. Y el cristiano que dice que no puede amar más es una mentira, porque Romanos 5:5 nos dice que Dios ya derramó todo su amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Te estás entendiendo esto? Dice Pablo, yo quiero que ustedes crezcan en la fe y en el amor para que tu corazón, en otra versión dice, tu espíritu sea afirmado delante de Dios. ¿Quieres afirmarte en las cosas de Dios? No hay más. Tienes que leer la palabra de Dios. La fe viene por leer la palabra de Dios. Entonces tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que crecer en ese amor de Dios. Sin esas dos cosas, no existe lo demás. Con esas dos cosas se afirma tu corazón. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Y luego fíjate lo que dice, irrepresibles en santidad. Tú y yo no tenemos pretextos. Ay, es que soy humano y fallo. Si somos humanos, Dios sabe que fallamos, pero yo tengo que crecer en la santidad. Y la única forma de crecer en la santidad es conociendo lo que Dios llama pecado, apartarme de eso. Sí, y conocer lo que Dios llama santo para seguir su santidad. Usted y yo tenemos una tarea por delante. Dice irrepresibles en santidad. ¿Está entendiendo? Dios no quiere nomás que sea medio santo, rosita blanco, grisoso. Dios quiere que sea blanco, blanco, irreprensible. ¿Se está dando cuenta de esta gran verdad? Ahora usted y yo no tenemos excusa. Tenemos que crecer en la santidad. Irreprensibles en la santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se está dando cuenta? Usted y yo tenemos que crecer en fe, en amor y seguir nosotros creciendo en la santidad de Dios porque Jesucristo viene. Y porque Jesucristo viene, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la única forma de prepararnos es leyendo la Biblia
haciéndola, conociendo ese amor de Dios, dando ese amor de Dios a las personas tanto, pero también viviendo en santidad que Dios demanda. Vivir en santidad es un tema muy grande que después luego hablaremos, pero es un tema que yo tengo que aprender a crecer en la santidad, en el tema, en el conocimiento de la santidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poder nosotros conocerla, entender un poquito. Gracias, Espíritu Santo, porque me has hablado y quiero decirte, perdóname, Señor, porque tal vez me he topado personas y tengo familiares y amigos que les he hablado de Cristo y no he orado más por ellos. Perdóname. Hoy me hago el firme propósito de tomarme un tiempo durante el día o la noche para orar por ellos específicamente. Aunque me cueste 5 minutitos más tarde, no importa, Señor. Voy a ser constante en la oración para que tú los afiances en el Señor, porque yo los quiero ver. También te pido me perdones por todas las veces que he ido a la iglesia indiferente. Ahora quiero ir, Señor, y amar a mis líderes y a mis pastores por todo lo que hacen por mí que yo no veo que hacen por mí. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, sé que lo hacen. También, Señor, te pido perdón, Señor, por las veces, Señor, que he pensado, Señor, que me he desanimado y me has dicho que haga algo y tal vez no lo hago porque vienen tribulaciones a mi vida y no lo he hecho. Perdóname. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, santo y hermoso que me perdona y me levanta. Y te doy gracias porque ahora quiero enfrentar la vida como el apóstol Pablo, con gozo, lleno de tu amor y de fe, creciendo constante, Padre, en tu palabra, porque quiero llegar al cielo y que me digas, buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres, Alma, pones ya para